a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora yo no sé si usted está dormido o si el frío como que lo ha congelado ahí, porque yo no lo escuché a nadie. ¿Puede levantar un poquito la voz? ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora decíselo al que está a tu lado. El Señor te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dos cosas importantes quiero que retengas antes de comenzar esta enseñanza. ¿Está aquí o no está aquí? Hello. Nunca ores para que Dios te escuche. Ora con la intención de que después de que Él te haya escuchado, tú lo escuches a Él. Se lo vuelvo a decir. No ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que tú lo escuches a Él. Segundo, no busques a Dios para tener más de Él. Haz al revés. Busca a Dios para que Él cada día tenga más de ti. Se lo vuelvo a decir. No busque a Dios para tener más de Él. Busque a Dios para que Él cada día tenga más de ti. Que toda tu vida esté en las manos del Señor. Que cada vez que tú lo busques, tu intención sea terminar esa búsqueda o esa oración escuchándolo y que Él se apropie. Que tú le entregues tu vida, que tú te rindas a Él. Hace muchos años yo me convencí de algo, de que Dios no busca vasos de oro, ni de plata, ni de bronce. Dios busca vasos rendidos. Gente que se rinda a Él, a su voluntad, a sus planes, a su propósito. Y el Señor le habla aquí a un profeta llamado Jeremías y le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Jeremías se lo conoció por el profeta de las lágrimas o el profeta llorón. ¿Por qué lloraba Jeremías? Resulta que se conoció que el profeta Jeremías era uno de los que más se lamentaba por las crisis que él vivió en su periodo ministerial, ya que todo lo que él profetizaba no llegó a verlo cumplido. Entonces él se lamentaba. Una vez que él muere, que él parte a la presencia de Dios, empezó a cumplirse todo lo que Jeremías profetizaba. Qué terrible, ¿no? El hombre profetizaba, el hombre servía a Dios, el hombre hablaba y decía, esto va a acontecer, pero él no veía que acontecía. Por eso él se lamentaba. Y algunas personas dicen, no hay que lamentarse tanto. Dígaselo a Jeremías, que dicho sea el paso, escribió un libro de lamentaciones. El libro de lamentaciones que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, el que lleva por nombre Lamentaciones, fue del mismo Jeremías. Y nos vamos a dar cuenta de algo, mis queridos amigos, de que en la vida hay tiempo para todo. Todos sabemos ese texto tan conocido en Eclesiastés que dice, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para reír y hay otro tiempo para llorar. Hay un tiempo para hacer guerra y hay otro tiempo para estar en paz. Hay un tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir. Y nosotros como hijos de Dios nos vamos a dar cuenta también de que hay un tiempo para clamar por algo, pero también hay un tiempo donde Dios responde a nuestro clamor. Clama a mí y
yo te responderé. Eso le dijo el Señor a Jeremías. Y nos conocemos de memoria esta palabra. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe qué estaba haciendo Jeremías cuando recibe esta palabra de parte de Dios? ¿Está aquí o no está aquí? Hermano, Jeremías no estaba jugando a nada. Jeremías no estaba cerca de la estufita en la casa calentándose las manos o los pies cuando Dios le habla. Jeremías no estaba en el parque paseando tomando mate. Jeremías, cuando recibe esta palabra de Dios, estaba en el patio de la cárcel. ¿Sabía eso usted o no? Si usted lee el capítulo 33, hay unos versículos, dos solamente antes. El versículo 1 del mismo capítulo dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jeremías, estando él aún preso en medio de la cárcel. ¿Me está escuchando o no? ¿Dónde estaba Jeremías? ¿Dónde estaba Jeremías? Dios no lo saca de la cárcel para hablar con él. Dios no lo saca del problema para hablar con él. No, en medio de la cárcel Dios le quiere hablar. En medio del problema Dios quiere tratar con él. En medio de esa dificultad Dios lo visita y le dice: Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Porque hay momentos donde Dios te va a sacar del problema y te va a hablar. Pero hay otro momento donde Dios te va a hablar en el medio del problema. Hay momentos donde Dios te va a sacar del desierto para hacer un milagro. Pero hay momentos donde en medio del desierto Dios hará el milagro. No importa dónde estés o qué estés viviendo, lo importante es que Dios te quiere hablar. Aleluya. Decirle a alguien: no importa cómo estés, lo importante es que Dios quiere hablar contigo. Es que Dios quiere tratar contigo. Cualquiera sea tu situación, lo que va a marcar tu diferencia siempre será tu clamor. Diga conmigo: lo que va a marcar la diferencia va a ser mi clamor. En la Biblia encontramos varias expresiones. Encontramos oración, encontramos súplica, encontramos plegarias, encontramos ruegos y también encontramos clamor. Una oración o una súplica no es lo mismo que un clamor. Un ruego no es lo mismo que un clamor. Yo hoy te quiero hablar acerca de lo que es un clamor. Y el clamor, hermanos queridos, no se hace pasivamente. El clamor se hace a viva voz. El Señor le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Él no tenía que hacer un ruego. Él no tenía que suplicar. Él tenía que clamar. Ruego no es lo mismo que clamor. El clamor se expresa a viva voz. Según el diccionario de la Real Academia Española, clamor significa grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo. Hola, ¿qué es clamor? ¿Qué es clamor? Clamor. Señor, te doy las gracias por esto que me está pasando. No, clamor es un grito que se profiere con vigor, con esfuerzo. Dame un ejemplo, pastor. Bueno, fíjate cuando tu esposa está lavando los pisos, está terminando los pisos, y vos tenés hermanos trabajando cerca de tu casa y no te das cuenta y entras con las zapatillas con barro. Lo que sale de la boca de tu esposa es un clamor. ¿Viste cuando tu mamá está limpiando la casa y vos entras todo sucio? Lo que sale de la boca de tu mamá es un clamor. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que estoy lavando? ¡Limpiátelo! Hermano, el clamor se eleva con voz alta.
con voz fuerte. Y quiero que usted entienda algo. El clamor nunca se hizo en un lugar o en una situación de comodidad. Cada vez que un clamor se elevó, se hizo de una situación complicada. Se lo vuelvo a repetir. Cada vez que un clamor se elevó desde una situación compleja, desde un problema, desde una crisis. Como por ejemplo, Bartimeo, cuando estaba ciego, él empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El pueblo de Israel, cuando estaba cautivo en Egipto, ellos clamaron a Dios, y porque Dios escuchó el clamor de Israel, ellos fueron librados de su aflicción. ¿Usted me está entendiendo o no? El clamor que nosotros elevamos nunca va a estar cuando todo está bien, sino cuando hay algo que te está apretando, cuando una enfermedad llega a tu vida, cuando una mala noticia llega a tu familia. Ahí es donde la gente empieza a clamar. Y déjame decirte algo: hay cosas que Dios no te solucionó todavía, porque son ellas las que te mantienen cerca de Él. Porque si Dios te las solucionara, tú te alejarías. Hay cosas que no están resueltas, hay problemas que todavía Dios no te lo ha resuelto, porque eso te mantiene clamando, y ese clamor te mantiene en el altar, te mantiene cerca de Dios. ¡Oh, gloria! Decirle al que está a tu lado: a veces no se te solucionan los problemas, porque es la manera que Dios tiene de tenerte cerca. Hello. Pero quiero que sepas algo: que si esa situación, que si esa crisis te está llevando a clamar, Dios está escuchando ese clamor. Dios está escuchando ese clamor. En medio de la cárcel, Dios le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. En medio de tu cárcel, en medio de tu problema, en medio de tu crisis, hay algo que te va a acercar a Dios, y es tu clamor. Y cuando clama, Él promete responderte. Vengo a decirle a alguien: Dios está escuchando su clamor. Y déjame decirte, tu clamor no está fortaleciendo lo que pasa a tu alrededor. Se lo vuelvo a decir: tu clamor no fortalece lo que pasa a tu alrededor. Tu clamor te fortalece a ti. Vengo a decirle a alguien que está clamando: ese clamor te está fortaleciendo. Ese clamor te está renovando la fuerza. Ese clamor te está dimensionando la fe. Ese clamor hará que cosas grandes y ocultas que tú no conoces sucedan. Qué importante es no dejar de clamar. Cuando Dios no te da la bendición que le estás pidiendo, es porque Él te está preparando a ti primero para que puedas recibir esa bendición. Se lo vuelvo a decir: cuando Dios no le entrega esa bendición por la que usted está clamando, es porque Dios lo está preparando a usted para que esté listo para recibir esa bendición. Hay un testimonio que me conmovió mucho, y es de un pastor muy conocido y ya es un hombre grande, podríamos decir un anciano. Es el pastor T.D. Jakes. Probablemente usted nunca lo escuchó, pero un hombre de sabiduría y un hombre de Dios maravilloso. Él estuvo pastoreando durante 20 años en una ciudad de Estados Unidos, una congregación en una ciudad llamada Virginia. Y él cuenta que él estuvo durante 20 años orando, clamando a Dios. Y su oración, su clamor era: Señor, haz crecer esta congregación. Haz
hazla multiplicar esta congregación, hazla prosperar, avanzar. 20 años y nunca pasó nada. Nunca pudieron crecer, nunca pudieron avanzar ni prosperar. Siempre fue un grupo muy reducido. Hasta que un día se muda a Dallas, Texas. Y ahí empieza a pastorear. Y en un corto tiempo el ministerio le explotó. Y gente empezó a venir. Y actualmente son miles y miles de personas que no dejan de sumarse a la congregación del pastor T.D. Jakes. Y un día el pastor le pregunta a Dios: Señor, no entiendo. Estuve 20 años en Virginia y oraba para que tú hagas crecer la iglesia, para que tú hagas multiplicar la congregación, y nada pasó. Acá recién llegué y en corto tiempo explotó. ¿Por qué pasa eso, Señor? Y Dios le responde, ¿me está escuchando o no? El Señor le dice: es que en esos 20 años yo te estaba haciendo crecer a ti. Ahora que tú ya estás crecido, a donde tú vayas todo va a crecer, a donde tú vayas todo va a avanzar, a donde tú vayas todo se va a multiplicar. Porque hay momentos que Dios no hace crecer lo que tú tienes, porque te está haciendo crecer a vos. Y cuando vos ya estás crecido, todo lo que vos tenés va a crecer, va a avanzar, va a prosperar. Si hoy Dios no te ha dado la bendición que estás esperando, es porque Él está trabajando todavía contigo. Pero llegará el día donde todo lo que Dios te dijo lo verás cumplido en ti. Me impactó ese testimonio. Cuando Dios no te entrega la bendición que estás clamando, es porque te está preparando para recibir esa bendición. Así que quédate tranquilo, quédate tranquila, que aunque tardare, va a llegar. Y aunque se demore por un momento, llegará. Cada vez que alguien clamó, Dios lo sacó de su comodidad. Dios lo sacó de su zona de bendición, de paz. Dios te saca de tu zona de confort con la excusa de que empieces a clamar. Hola, hasta aquí o no está aquí. Jeremías tuvo que empezar a clamar en medio de la cárcel. Jeremías tuvo que empezar a clamar en medio de una gran crisis. Ana todos los días iba a clamar por la angustia que ella tenía y había abrazado, por lo estéril que era y no podía tener un hijo. El pueblo de Israel, te lo dije, clamó cuando los egipcios los golpeaban y colocaban sobre ellos cada vez una carga más pesada, un trabajo más arduo. Los discípulos estaban tranquilos hasta que la barca empezó a ser azotada por la tempestad. Y dice la Biblia que ellos empezaron a clamar. Hola, hermano, ¿qué te quiero decir con esto? No esperes que venga una crisis para empezar a clamar. La mayoría de la gente espera que venga una crisis para clamar, que venga un problema. Pero qué bueno sería de que tú y yo nos anticipemos a la crisis, porque el clamor trae respuesta de Dios. El clamor trae cosas que no conocemos y nos enseña cosas poderosas. Clama a mí y yo te responderé. Hermano, no espere que Dios lo saque de su comodidad para empezar a clamar. No espere que venga una tormenta para empezar a clamar. No espere que venga una angustia para empezar a clamar. No espere que venga una enfermedad para empezar a clamar. No espere que venga un problema para empezar a clamar. Empiece a clamar. Dios quiere mostrarle cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Solo en el clamor Dios lo hace. En tu comodidad difícilmente buscas a Dios. Hola.
Decirle al que está a tu lado: cuando estás bendecido, buscas menos a Dios que cuando estás en problemas. Pastor, hace mucho frío, no tengo ganas de ir a la iglesia. Mejor me quedo en mi casa, al lado de la estufa, comiendo torta frita, mirando Netflix, y estoy tranquilo. Porque estás cómodo, estás bendecido. Pero si viene una tormenta, si viene un problema, tú vas a correr a los pies de Dios. Por más que haya 10 grados bajo cero, no te detiene nada. Hola, bendito es el nombre de Jesús. No tengo ganas de orar ya, pero cuando estabas en problema orabas. Cuando estabas en necesidad orabas. Pero ahora que estás en la bendición, dejas de orar, dejas de congregar, dejas de buscar a Dios. Hermano, Dios quiere que usted se acerque a Él. Dios quiere tratar con usted. Dios quiere disfrutar su compañía. Oh, no permita que el día malo te sorprenda. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Clama a Él y Él te va a responder. ¡Oh, gloria! ¿Sabe? Le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es el tipo de persona a las que Dios deja de probarlos constantemente? Hola. ¿A cuánto les gustan las pruebas, las crisis, las dificultades? ¿A nadie? ¿Cuál es el tipo de gente a las que Dios deja de probarlos constantemente? A los que en la bendición siguen adorándolo con pasión. A los que cuando todo está bien siguen buscándolo como cuando todo estaba mal. A eso como que la prueba ya dice: no, porque ese día entendiste lo que un día entendió el apóstol Pablo. Yo sé lo que es tener mucho y lo que es tener poco. Yo sé vivir con abundancia, pero también sé vivir con escasez. Para todo y en todo he sido formado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando a vos se te revela eso, hermano, lo externo nunca te busca, nunca te lleva a buscar a Dios. Lo externo nunca debe llevarte a buscar a Dios. Haga conmigo: lo externo nunca debe motivarme a buscar a Dios. Porque hay gente que Dios tiene que hacerle cosas externamente para que empiece a buscarlo. Dios tiene que accionar externamente para que empiece a buscarlo. Porque si están cómodos, si están bendecidos, aleluya. Pero no, a Dios tenemos que buscarlo cuando estamos bendecidos y cuando estamos esperando la bendición. Cuando estamos en la abundancia y cuando dejamos de estar en la abundancia. ¿Por qué, hermano, pasa tanto eso? Que la gente agarra a Dios como una rueda de auxilio, como un bombero que le apaga el incendio, y una vez que obtiene lo que tanto le pidió, Dios dice: bueno, me aflojo. Entonces Dios te tiene que sacar de tu zona de confort para que entiendas que separado de Él no podemos vivir, que lejos de Él estamos perdidos, que todo lo que logramos es por Él, es solo por Él. Ahora, yo quiero decirte y quiero hablarte de algo que dentro de todo está bueno. Si lo externo a vos te está llevando a buscar a Dios, no está todo mal. Dentro de todo, eso es una buena señal. ¿Qué señal es? Si lo externo te está llevando a buscar a Dios, la buena señal es que Dios quiere tratar contigo, es que Dios se quiere mostrar a ti, es que Dios
Dios quiere hacer algo en tu vida, es que Dios quiere darse a conocer. Porque cuando estabas todo tranquilo no lo buscaba. Entonces dice Dios, yo quiero tratar con Él. Tengo cosas grandes, cosas ocultas que Él no conoce, yo las preparé para Él. Pero de esta manera Él no me busca, Él ya no tiene interés en mi presencia. Lo voy a sacar de la comodidad. Le va a doler, va a ser afligido, le va a costar lágrimas, pero al final se encontrará con mi gloria, al final se encontrará con mi presencia y va a descubrir que yo tengo cosas mayores para Él. Porque si Él empieza a clamar, yo le voy a responder, y no solo le voy a responder, le voy a enseñar cosas grandes y ocultas que Él no. Aleluya. Hay cosas que Dios te enseñará en el dolor. Hay cosas que Dios te enseñará en medio de las lágrimas. Hay cosas que Dios te mostrará en la aflicción. Hay cosas que Dios manifiesta cuando atravesamos crisis y situaciones complejas. ¿Me está escuchando o no? Tu prueba, tu desierto es el que va a activar cosas que Dios depositó en tu vida y todavía no descubriste. Un desierto puede activar al guerrero, la guerrera que hay en ti. Una crisis puede activar una fe sin límites que Dios depositó en tu vida. Y te vas a dar cuenta de que al fin y al cabo valió la pena. Y no fue en vano. Tu clamor va a desatar del cielo cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, estás en una cárcel. Jeremías, estás en una prisión. Te sentís solo. Estás triste. Estás afligido. Pero quiero decirte que tenés que clamar. Clama a mí. Yo te voy a responder. Y tu clamor va a provocar que cosas grandes se desaten. Tu clamor va a provocar que mi poder se manifieste. Tu clamor va a provocar que mi gloria se materialice y te favorezca. Tu clamor va a provocar que mi favor se manifieste en medio de tu crisis. Por eso cuando al Señor le llegó la noticia de la enfermedad y muerte de Lázaro, Él mismo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. Hay cosas que solo son la excusa de Dios para que su gloria se manifieste. Hay algo poderoso aquí. Dios le dice: te enseñaré cosas grandes. Esa palabra es tan importante. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clámame, Jeremías, y te enseñaré. Lo curioso es que aquí Jeremías está preso y en esa prisión Dios le quiere enseñar. Se lo vuelvo a decir otras palabras. Jeremías, estás pasando un mal momento. Estás atravesando una crisis. Pero de esa crisis vas a aprender cosas. Pero de esa situación te voy a enseñar cosas. No voy a sacarte de la situación, Jeremías. Es necesario que estés ahí, porque en esa situación vas a aprender cosas grandes. Quiero que usted entienda que hay temporadas que solo son escuelas para ti. Hay temporadas que solo son de aprendizaje para ti. Y generalmente son las temporadas de dolor. Son las temporadas de angustia. Son las temporadas de aflicción. Las que son de escuela y preparación para nosotros. Hay momentos donde quizás usted ya está cansado de vivir. Pero es ahí donde Dios te enseña. Es ahí donde Dios te instruye. Es ahí donde Dios te prepara. ¿Me está entendiendo o no? Jeremías, ahí en la cárcel, dentro de ella, me es necesario enseñarte. Porque cuando tú salgas de esta, ya vas a saber lo que vas a hacer. Quiero que
que sepas que en tus prisiones Dios te prepara, que en tu desierto Dios te capacita, que en tu crisis Dios te enseña, y todo lo que aprendes de parte de Dios en los momentos de proceso en tu vida nunca quedan en el suelo, porque llegará el momento donde la puerta se abre, donde el muro se tumba y donde tú vas a saber qué hacer, porque en el desierto lo aprendiste. ¡Oh, aleluya! Por eso lo que uno vive nunca es en vano. Ninguna lucha es en vano. Ninguna prueba es en vano. Ningún proceso es en vano. Dios te enseña en esos momentos. Hello. Con esto termino. Cuando yo comencé el ministerio viví cosas terribles. Te estoy hablando hace 23 años atrás. Ni me conocía usted a mí. Todavía no había empezado a predicar, pero buscaba a Dios con tanta pasión, con un grupo de 8 o 7 hermanos. Nos reuníamos todos los días en un garage, con guitarra criolla y un teclado, que no tenía parlante nada. Y ahí adorábamos. Y estábamos horas cantando todos juntos. Canciones como mi alma no se cansa de alabarte. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, Señor. Quedaron impregnadas en mi corazón. Cuando comienzo a servir al Señor y a predicar, yo nunca me voy a olvidar de los comienzos. Muchas veces le conté que tenía que hacer dedo porque yo no tenía auto. Tenía que hacer dedo para llegar a un pueblo donde no llegaban los colectivos y los micros. Y a veces subía atrás de una chata vieja, una F100, tapado en tierra, llegaba a predicar a las campañas. Y yo veía a Dios obrar. Yo no iba a los hoteles nunca, porque donde a mí me convocaban siempre eran iglesias de escasos recursos. Me tiraban un colchón en el altar y ahí dormían por las noches. A veces era despertado por ataques espirituales. Y era Dios preparándome. Era el Señor. A veces si no era un colchón en el altar, era acomodándome con unas cosas en los bancos de la iglesia. Y ahí dormía yo, hermanos. Nunca me voy a olvidar cuando me bañaba allá en el norte. Los peores baños del norte yo los conocí. Yo los disfruté. Me acuerdo cuando una vez me estaba bañando antes de la campaña y el baño era toda una lona de esas, no sé, de los hilos, esas negras de un lado y blanca, todo así. Y la puerta era una sábana vieja casi transparente, así que imagínense cómo uno estaba bañándose. No tenía techo. Obviamente que no había ducha. Era una manguera. Había palangana. Había lata de 20 de su pinturas llenas de agua y con un tarrito de durazno yo me echaba agua y decía alabado sea el Señor. La gente pasaba y decía ahí está el predicador bañándose. Déjame decirte que en esos momentos Dios me hablaba de cosas grandes. Dios me hablaba de cosas grandes. Dios me hablaba de cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Hay gente que ignora muchas cosas y dice es fácil servir a Dios como el pastor. Tiene un buen auto, tiene una buena familia, viste bien, lo invitan a grandes congresos, lo bendicen, lo honran, anda en avión, trae cosas de otros países, no tienen ni idea el precio que yo pagué para estar donde hoy yo estoy. No tienen ni idea lo que yo aprendí. Dios no me lo enseñó en la bendición. Dios me lo enseñó en el desierto. Ahí aprendí humildad. Ahí aprendí amor. Ahí aprendí a no sentirme mejor que nadie. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí Dios me hablaba de cosas grandes. Ahí Dios me hablaba de cosas grandes. Cuando no había comodidad, cuando no había naciones, cuando no había calefacción, cuando no había instrumentos, allí, cuando no había hoteles. Dios no me habló de cosas grandes en un restaurante.
Dios me habló de cosas grandes. Cuando después de predicar en una iglesia, contaba monedita por monedita para comprarme un sándwich fuera de una iglesia. Ahí Dios me habló de cosas grandes. Y la gente quizás juzga tu presente sin conocer el precio que tú pagaste el día de ayer. Pero vienen días, dice el Señor, aleluya, donde te voy a elevar aún más y más y más y más. Nunca te apartes del altar, iglesia. Nunca te apartes de la adoración. Que tu bendición no te aparte de Jehová. Oh, aleluya.